Buenas noches. Luego de un mes aproximadamente en el que no había grabado ningún video, pues he tenido la oportunidad de comenzar con este capítulo, digamos el más complejo o el más polémico de realizar. Porque, bueno, los primeros 5 capítulos se centraban en la filosofía china y en algunos aspectos de la religión y mitología y, bueno, muy pocos aspectos filosóficos en lo que fueron las culturas egipcias y persas y un poco de la India, pero centrándonos más en la religión. Y bueno, este capítulo va a ser quizá el más polémico, el más extenso, el más ambicioso de realizar. ¿Por qué? Porque nos vamos a centrar en la figura de Jesús de Nazaret, que es con mucho y quizá muy pocos pensadores o líderes se le comparen las figuras más influyentes en la historia de la humanidad en todo sentido, no solamente en el sentido religioso, sino en el arte, en la literatura, en la filosofía, en pensamientos. Y la figura de Jesús está presente de un modo u otro en el pensamiento de toda la humanidad a lo largo de toda la historia. Y bueno, podemos centrarnos a través del punto de vista de la fe, de la religión, de la ciencia, de la historia. Y en general, pues, si yo dijera que voy a estudiar la figura del Jesús histórico, me quedaría muy corto, porque no podemos separar a Jesús de su mensaje, de lo que él vino a decir o de la religión que él vino a fundar o del mensaje que quiso dar, puesto que él señala la religión como el centro de toda su doctrina, de todo su pensamiento. Bueno, ¿qué podemos decir entonces de Jesús? Primero que nada quisiera centrarme en las fuentes, ¿sí? ¿Qué fuentes he usado para esto? Bueno, una vida de Jesús o un estudio sobre Jesús nos llevaría prácticamente todo el tiempo que se nos ha concedido de vida. ¿Por qué? Porque no hay libros. Bueno, hay tantos libros sobre Jesús que uno no sabe ni por cuál empezar. Se ha escrito demasiado, se ha escrito demasiado a la ligera, hay estudios muy excelentes, pero en nuestro idioma realmente es poco lo que se puede encontrar, tanto en impreso como en los formatos electrónicos. Bueno, cualquier estudio sobre Jesús nos debe centrarnos en los evangelios, en los 4 evangelios que la Iglesia Católica ha custodiado como los únicos autorizados que contienen la historia, la vida o las enseñanzas que Jesús realmente quiso dar a conocer. Pero no podemos descartar otras fuentes como los evangelios apócrifos, de los cuales hace muy poco se ha encontrado en cuevas. Por ejemplo, en el año 45 se han encontrado toda una biblioteca de evangelios de la corriente gnóstica o bien evangelios de la Natividad de Jesús, de la Natividad de María, historias de Jesús de joven, Apocalipsis de Pedro, de Pablo, Hechos de Poncio Pilato, Evangelios de Nicodemo, etcétera, ¿sí? Textos que bien algunos son gnósticos, que vamos a ver muy brevemente lo que significa esta corriente de pensamiento, que es una de las primeras que la iglesia tuvo que enfrentar. O bien hay evangelios que, si bien contienen enseñanzas no contrarias a la doctrina de la iglesia, fueron descartados porque fueron escritos muchos años después. Bueno, el problema con los evangelios es que hay algunos que, bueno, ejemplo, Renan en su vida de Jesús los tachan de biografías legendarias, y otros, por el contrario, siguiendo esta pauta, dicen que todos los milagros pues son quizá metáforas, hechos fantásticos, interpretaciones alegóricas de otros acontecimientos, pero que de plano niegan el milagro. Bueno, además de los evangelios tenemos algunas fuentes no cristianas acerca de la existencia de Jesús. Hoy en día ningún erudito serio, ningún científico, arqueólogo o historiador de la religión o de la figura de Jesús niega su existencia, ¿sí? Incluso los mismos detractores de la religión no niegan nunca o nunca ponen en duda la existencia de Jesús. Y bueno, les voy a leer a continuación algunas de las principales fuentes no cristianas o no propiamente favorecedoras a la imagen de Jesús que hablan de él. El primero de ellos es Flavio Josefo. Sí, Flavio Josefo es un historiador judío que fue capturado durante la rebelión judía y fue puesto al servicio del emperador romano, y escribe 2 obras muy importantes llamadas Antigüedades Judías y La Guerra de los Judíos. Y bueno, voy a leer a continuación el que se ha llamado Testimonio Flaviano, el cual se sospecha que tiene una pequeña o un versículo, un texto que es interpolación de un escritor cristiano que lo usó para darle mayor
Mayor favorecimiento a la figura de Jesús. Bueno, lo que dice es lo siguiente, está tomado de antigüedades judías. Por aquel tiempo existió un hombre sabio llamado Jesús. Así es lícito llamarlo hombre, porque realizó grandes milagros y fue maestro de aquellos hombres que aceptan con placer la verdad. Atrajo a muchos judíos y a muchos gentiles. Era el Cristo. Delatado por los principales de los judíos, Pilato lo condenó a la crucifixión. Aquellos que antes lo habían amado no dejaron de hacerlo, porque se les apareció el tercer día resucitado. Los profetas habían anunciado y mil otros hechos maravillosos acerca de él. Desde entonces hasta la actualidad existe la agrupación de los cristianos. Bueno, eso es lo que dice este texto de Flavio Josefo. Y más adelante tenemos el siguiente texto. Ananías era un saduceo sin alma. Convocó astutamente al Sanedrín en el momento propicio. El procurador Festo había fallecido, el sucesor Albino todavía no había tomado posesión. Hizo que el Sanedrín juzgase a Santiago, el hermano de Jesús, llamado Cristo, y algunos otros. Los acusó de haber transgredido la ley y los entregó para que fueran apedreados. Bueno, estos dos textos son los que hablan o hacen referencia a Jesús, tomado de Flavio Josefo. Y bueno, tenemos otro escritor llamado Agapio, que dice lo siguiente. En ese tiempo existió un hombre de nombre Jesús. Su conducta era buena y era considerada virtuosa. Muchos judíos y gente de otras naciones se convirtieron en discípulos suyos. Los convertidos en sus discípulos no lo abandonaron. Relataron que se les había aparecido 3 días después de su crucifixión y que estaba vivo. Según esto fue quizá el Mesías, de que los profetas habían contado maravillas. Bueno, otro escritor, otra fuente no judía, bueno, no cristiana, que da referencia a Jesús es Plinio el Joven, hijo obviamente de Plinio el Viejo, autor de una obra tipo enciclopedia llamada Historia Natural, una de las obras más influyentes durante la Antigüedad y la Edad Media. Dice lo siguiente. Y además que maldijeron a Cristo. Estos todos veneraron tu imagen y las efigies de los dioses y maldijeron a Cristo. Dijeron que acostumbraba a reunirse al amanecer y cantan un himno a Cristo, casi como a un dios. Y bueno, esta es un testimonio en contra de los cristianos, pero que hace referencia ya a la figura de Jesús y a su aparente divinidad. El siguiente autor es Tácito, un historiador romano muy conocido o muy respetado por la veracidad de los hechos que cuenta. Dice lo siguiente: por lo tanto, aboliendo los rumores, Nerón subyugó a los reos y los sometió a penas e investigaciones. Por sus ofensas, el pueblo que los odiaba los llamaba cristianos, nombre que toman de un tal Cristo, que en época de Tiberio fue justiciado por Poncio Pilato. Reprimida por el momento, la fatal superstición irrumpió de nuevo, no solo en Judea, de donde proviene el mal, sino también en la metrópoli Roma, de donde todas las atrocidades y vergüenzas del mundo confluyen y se celebran. Y esto es lo que dice Tácito. Y por último tenemos este breve texto de Suetonio. A los judíos instigados por Crestus los expulsó de Roma por sus continuas revueltas. Bueno, y aquí Crestus equivale a Cristo. Bueno, estas son las fuentes, si bien no todas son las más importantes, que se consideran como referencias históricas a Jesús. Por lo tanto, dada la abundancia de estas fuentes, lo que se escribió en los evangelios y en sí la naturaleza del movimiento surgido a partir de un grupo de pescadores que inventaran tal figura, tal influyente, tal personalidad, como dice el historiador Will Durant, es lo que da pie a no negar la existencia histórica de Jesús. Otra cosa más adelante será ya ver lo que quiso decir, su vida, sus milagros, su resurrección, su muerte, ¿sí? Todo esto ya entra en otro aspecto. Bueno, vamos a considerar algunos antecedentes dentro de la religión judía, que es desde donde se desarrolla la doctrina de Jesús, su pensamiento. Bueno, el pueblo judío como tal surgió con el llamado de Dios hacia Abraham. Abraham, cuyo nombre original es Abraham sin la H, significa Padre Venerable. Conforme cumple la voluntad de Dios, su nombre es cambiado a Abraham, que significa Padre de una muchedumbre, y con él Dios establece el pacto de la antigua alianza por medio de la circuncisión, y su nombre es cambiado. Abraham representa al Padre de la fe y es el Padre de todos los judíos en el sentido espiritual de la palabra. Bueno, todo esto lo encontramos en el Antiguo Testamento de la Biblia, en el libro del Génesis. Y bueno, vamos a referir a grandes rasgos lo que fue la historia judía antes del nacimiento de Cristo.
Abraham pues tuvo un hijo por medio de su esposa Sara a través del milagro, ya que Sara era estéril. Este hijo se llama Isaac y posteriormente Dios lo pone a prueba. Lo tienta que sacrifique a su hijo. Abraham obedece ciegamente a la voluntad de Dios y Isaac es salvado gracias a un ángel que únicamente fue enviado por Dios para decir: Abraham, tú has cumplido con lo que te he pedido, no me has negado a tu hijo y por lo tanto yo establezco un pacto contigo, tu descendencia será innumerosa. Y más adelante Jesús usa este texto de Abraham para dar a conocer su preexistencia. Y bueno, la base para entender todo esto es la constante referencia al Antiguo Testamento como figura y su cumplimiento en el Nuevo Testamento a través de la persona de Jesús. En eso se funda toda la religión cristiana católica. ¿Por qué? Porque Jesús representa el cumplimiento perfecto y el establecimiento de la nueva alianza. Lo que en el Antiguo Testamento se tenía como figura, dentro de Jesús se cobra un nuevo significado y el significado definitivo. Bueno, una vez que Isaac tuvo a Jacob, de donde surgen las 12 tribus de Israel, que forman como tal el pueblo de Israel, baja en Egipto debido a la hambruna. José es entonces uno de los hijos de Jacob, el administrador de Egipto, y son bien recibidos por esa dinastía de faraones. Más adelante, al cambiar de dinastía, los egipcios tratan mal a Israel. Surge Moisés y obrando una serie de milagros, los logra sacar de ahí mediante las 10 plagas de Egipto. El pueblo vaga por el desierto durante 40 años, que más adelante el número 40 significa el periodo de la prueba. ¿Sí? 40 años es el tiempo que los israelitas estuvieron vagando por el desierto debido a sus constantes tentaciones hacia Dios. Iban pidiendo comida, iban pidiendo agua, iban poniendo a prueba la permanencia de Dios con ellos, se hicieron falsos ídolos. En fin, esa generación murió, Moisés mismo dudó y no entró a la tierra prometida, y por lo tanto Josué, que es el nombre que más adelante tendrá Jesús como salvador de su pueblo, es el que verdaderamente les permite entrar en la tierra prometida, donde se ha visto una asociación teológica entre Jesús, Josué, sí, Dios salva. Bueno, el pueblo se establece entonces en la tierra de Canaán, expulsa a los pobladores de ahí, los somete a servidumbre o bien los mata, y forma al principio una especie de, pues no era una monarquía, la monarquía viene después. Estaban bajo el mando de los jueces, especies de jefes de pequeñas tribus, algunos muy conocidos como Jefté y Sansón. Y el último de ellos es Samuel. Después de Samuel, el pueblo pide un rey y surge Saúl, el cual es prontamente rechazado por Dios debido a su desobediencia. Y finalmente llega el rey David. Sí, el rey David es el símbolo del rey perfecto, que a pesar de sus pecados confía totalmente en Dios. Dios lo perdona y surge adelante, sí, aunque la vida de David fue llena de, pues digamos, de guerras, hubo homicidios, hubo fratricidios dentro de su propia familia. David representa el modelo del rey y más adelante Jesús tomará, bueno, él no tomará, sino que sus seguidores le dirán: hijo de David, Jesús, hijo de David, ten compasión de mí, como dice el ciego. Bueno, David escribe los Salmos, donde también se han visto muchas profecías cumplidas al pie de la letra dentro de la pasión de Cristo, su traición y sus milagros. David tiene un hijo llamado Salomón, el cual es el hombre dotado de la sabiduría, pero Salomón cae en la idolatría al ser pues mal aconsejado por sus mujeres o bien por complacerlas. El reino se divide en el norte, que es Samaria, y en el sur, que es Judá. De Samaria proceden los samaritanos, que ya en tiempos de Cristo no trataban con los judíos. Por lo tanto, el reino del sur, con la única tribu de Judá perteneciente a David, tal como le había prometido a Dios, guarda fidelidad a los descendientes de Salomón, Roboam, Asa, Josafat. Y así pues el norte es destruido por Asiria y poco después Babilonia destruye el primer templo, el templo construido por Salomón, y los judíos parten al cautiverio en Babilonia. Más adelante Ciro les permite regresar y la nación judía es ya humildemente construida bajo el mandato de Esdras y de Nehemías. Posteriormente, en el tiempo de los macabeos, durante el mandato de Antíoco IV Epífanes, este quiere imponer la helenización, o sea, la introducción de costumbres griegas de gimnasios, de dioses falsos,
y de dioses griegos dentro del templo. Es lo que se conoce como la abominación del desolador. Es entonces cuando surge Matatías y sus hijos, llamados los 5 macabeos, para rebelarse contra esta opresión. Y aunque el movimiento en un principio fue religioso y justo, o fue una guerra santa, por así decirlo, con el paso del tiempo los hijos de Matatías se fueron introduciendo más en la política, incluso hacen relaciones con los diplomáticas con los romanos, y finalmente el pueblo romano, primero bajo el mandato de Herodes el Grande, perdón, que es donde la época en la que nace Cristo. Más adelante, a la muerte de Herodes el Grande, ya el pueblo judío es totalmente dominado por la nación romana, que en ese entonces era el estado del mundo. Bueno, ese es entonces obviamente muy a grandes rasgos, que es realmente un trabajo titánico hablar de todo esto en un video. Perdón. En unos cuantos minutos. Esa es una grande rasgo la historia del pueblo judío. Sí, un pueblo fascinante, un libro que los guía a través de todos los años, a través de toda su historia, y ese es el contexto que atravesó el pueblo judío hasta llegar a la época de Jesús. Vamos a tomar aquí los 4 evangelios de manera conjunta. Lo ideal sería pues estudiarlos por separado, ya que a pesar de que 3 de ellos son prácticamente iguales, hay pequeñas diferencias que habría que considerarse, que la historia se considera porque, por ejemplo, un evangelio dice que los 2 ladrones insultaban a Cristo, y el evangelio de Lucas dice que uno era bueno y otro malo. Sí, eso es algo que pues que despierta siempre la curiosidad y a veces la duda, ¿no? En la mayoría de la gente que pues estudia todo esto. Bueno, Lucas, el evangelio de Lucas es digamos, el evangelio, por así decirlo, de manera quizá atrevida, el evangelio más completo, porque es el que presenta una estructura sumamente organizada de la vida y obra de Jesús, empezando con el principio. Este evangelio se lo dedica él nos nombra ilustrísimo, al ilustrísimo Teófilo, que debió haber sido un cristiano influyente, al cual entregó su evangelio con el propósito de que de que lo copiara y lo distribuyera a las distintas comunidades de la época. Bueno, como tal, como ya había dicho, la venida de Jesús viene a cumplir la serie de profecías que se tenían acerca de él en lo conocido como Antiguo Testamento. Entonces, se ha dedicado mucho todo el episodio de la Anunciación, de la visita de los reyes, la partida de Egipto, la muerte de los santos inocentes, porque muchos la quieren asociar con que Lucas y con que Mateo la copiaron un poco de la infancia de Moisés. Incluso hay un apócrifo de Moisés que relata esta persecución. Y muy brevemente en Éxodo se tienen ciertos paralelos, ¿no? En que Moisés era el salvador del pueblo judío. El rey, pues celoso de esta amenaza, viene a matar a los niños que pueden ser Moisés, y en este caso Jesús, y Moisés es salvado milagrosamente. Bueno, decimos entonces que este relato de la infancia, digamos, es un tanto artificial, pero pues no por eso vamos a desecharlo a la primera oportunidad. En ese caso, pues buena parte del evangelio debería ser desechado sin más, ya que, por ejemplo, Renan, en su obra Vida de Jesús, la cual tuve hace poco la oportunidad de leer, pues él descarta por completo todo lo que refiere a milagros. ¿Sí? Todo lo que refiere a milagros él no lo toma en cuenta, con lo cual pues prácticamente se pierde mucho de los evangelios, del significado de la vida de Cristo. Bueno, respecto a las genealogías, el evangelio de Mateo empieza dando la genealogía de Jesús, y él la remonta hasta los reyes, hasta David, y aún hasta Abraham, ¿sí? Por lo contrario, Lucas la remonta hasta Adán, hasta la primera creación, y aquí hay muchos significados teológicos. Adán, como el primer hombre, pues representaba a toda la especie de la humanidad. En este caso, Jesús, al ser hijo de Adán, viene a recapitular toda la historia humana y a darle un nuevo significado. La humanidad herida por el pecado viene a ser restaurada por Cristo. Bueno, históricamente hablando, es muy poco lo que se puede decir con certeza que fue Jesús, lo que fue su figura. Sabemos que nació, se discute mucho si fue en Belén, como
como se ha dicho, en este caso se ha buscado ahí el cumplimiento de la profecía del Antiguo Testamento. Sabemos que pues, fue un predicador itinerante, que fue bautizado por el Juan el Bautista, que es una figura también histórica mencionada por Flavio Josefo. Quizá fueron parientes, fueron primos, quizá Jesús fue al principio discípulo de Juan el Bautista, tal y como lo dice Renan. Sabemos que Jesús fue rechazado por la comunidad judía, que fue condenado bajo Poncio Pilatos y que murió crucificado. Eso es realmente lo que podemos decir con certeza que pasó. Pero bueno, no estamos aquí para dar certeza, sino para estudiar filosofía con toda la profundidad que se pueda, y realmente nunca se está preparado totalmente, por lo tanto hay que hablar y dar un salto de fe, como diría Kierkegaard. Bueno, no es mi intención defender la religión católica o cualquier otra religión, o bien hablar únicamente de Jesús desde el punto de vista histórico. Como dije, si hablo de Jesús histórico se pierde mucho del verdadero mensaje. No existe un Jesús histórico porque pues Jesús está más allá de esto en su mensaje. Bueno, como ya dije entonces, el nacimiento de Jesús surge en Belén para dar cumplimiento a las profecías. Mateo es el evangelio de la profecía. Cada hecho de la vida de Jesús es bueno, puesto en paralelo con el texto de un profeta del Antiguo Testamento y dice, así debía de cumplirse. Es decir, este es el evangelio que cumple como tal las promesas de Jesús. Bueno, por el contrario, Lucas establece un paralelo al principio entre el nacimiento de Jesús y el nacimiento de Juan el Bautista, presentando ambas misiones de manera paralela. Juan el Bautista es el precursor de Jesús, y aquí nuevamente se retoma un texto del Antiguo Testamento en el cual ya se profetizaba la venida de Juan el Bautista como un nuevo Elías para preparar el camino para el Señor. Bueno, tenemos algunos hechos. Estamos tomando un poco en este momento el Evangelio de Mateo y el Evangelio de Lucas. El Evangelio de Juan lo vamos a considerar aparte. Y bueno, es buen momento para dar algunos datos de los Evangelios. Se ha estudiado demasiado estos textos, son los textos quizá más estudiados de toda la historia. Se han puesto a prueba su datación, en qué años se escribieron, cuál fue primero, qué fuentes usaron. Y bueno, el Evangelio de Mateo, hasta hace muy poco, fue considerado como el Evangelio más antiguo, escrito por el apóstol Mateo, también conocido como Leví, cuya vocación se muestra en este texto. Pero más modernamente la exégesis se inclina por creer que el Evangelio de Marcos fue primero, pero a la vez fue usando una fuente que se ha llamado Q, fuente Q, los dichos del Señor, que ya Papías de Hierápolis menciona. Y bueno, parece que primero fue Marcos, luego fue Mateo. Quizá Mateo y Lucas fueron al principio. Lucas quizá usó también la fuente de Marcos y la fuente Q, que se ha perdido. Y por último tenemos el Evangelio de Juan, que ya fue escrito quizás el año 80 o 90 después de Cristo, ya varios años después de la muerte de Jesús. Realmente ningún evangelio es contemporáneo a la vida de Cristo, por eso se han puesto tan a prueba sus textos. Y pues los evangelios gnósticos o apócrifos fueron escritos muchos años después, ya en comunidades que como tal profesaban esta gnosis, o bien en comunidades cristianas que buscaban llenar los vacíos de la vida de Cristo. Bueno, esto es lo que podemos decir de los evangelios. Estoy tomando ahorita de momento el evangelio de Mateo y de Lucas, que son los sinópticos que se pueden comparar de manera más fácil. Marcos es un evangelio mucho más corto, quizá un resumen de Mateo, y originalmente no tiene final. El final se detiene en la tumba de Jesús ya vacía, pero no relata el acontecimiento de la resurrección. Por eso digamos que no lo estamos tomando aquí en cuenta de manera paralela. Realmente un estudio de cada evangelio nos llevaría pues unos cuantos videos, unas cuantas horas o días de esto, ¿no? Bien. Decía pues que Lucas presenta el nacimiento de Jesús y de Juan de manera paralela. Isabel, también estéril, es la madre de Juan el Bautista, y Zacarías es su esposo. Y bueno, uno de los rasgos de toda la historia de la Biblia es que Dios pues digamos que busca lo pequeño, busca aquello que no puede
no puede defenderse y en este caso no puede concebir. Ya sabemos que Sara era estéril, lo mismo que Ana, la madre de Samuel, lo mismo que la madre de Sansón y ahora lo mismo que la madre de Juan el Bautista. Es decir, Dios interviene por medio del milagro y aquello que de manera natural no puede obtenerse, se cumple por medio de una intervención. El ángel Gabriel es el encargado de anunciar esto. Pero y aquí se establece un paralelo. Zacarías, el padre de Juan, no cree o muestra cierta duda ante la promesa de Dios y es castigado con ser mudo por un tiempo hasta el nacimiento del niño por no haber creído. Por el contrario, la figura de María, de María viene a hacer el perfecto cumplimiento de la voluntad de Dios, usando las palabras, he aquí la esclava del Señor, hágase en mí como has dicho. Y esa representa el gran sí del hombre hacia Dios. Se ha visto aquí mucha teología, mucho que decir, mucho que defender, mucho que criticar de María. Actualmente hay un gran ataque a la figura de María dentro del catolicismo, hacia el catolicismo de parte de sectas protestantes, de parte de cristianos. En fin, no es el propósito de este video. Bueno, únicamente quería señalar el paralelo entre Zacarías y María. Sí, uno duda y la otra cree totalmente a pesar de no saber cómo se llevará a cabo esta obra. Bueno, entonces Jesús es concebido por obra y gracia del Espíritu Santo según los evangelios y se le da el título de Manuel, que está tomado está tomado de los títulos que recibirá el Mesías en Isaías como príncipe de la paz, justo juez, ¿sí? Soberano del mundo, etc. Bien, Juan el Bautista entonces nace y se convierte en una especie de ermitaño. El Evangelio de Mateo dice escuetamente que Juan comía langostas y se alimentaba de miel silvestre y no tenía consigo más prenda material que una piel de camello como tomada a la cintura, pues era todo lo que él tenía. Antes de eso, el Evangelio de Lucas relata algunos episodios un solo episodio de la vida del joven Jesús, que es la época en la que él a los 12 años, junto con sus padres, sus hermanos, del cual se ha discutido también demasiado si eran sus primos o sus hermanos carnales, van al templo de Jerusalén a la presentación. Cada año se hacían las visitas al templo, pero a los 12 años se presentaban los varones hacia Dios. Bueno, de los hermanos de Jesús se ha dicho mucho, se ha investigado mucho el significado de la palabra, se ha traducido como primos, como parientes. Renan dice que eran realmente hermanos, ya que lo dice la palabra en el idioma original. Y bueno, no es la intención aquí decir si María siempre fue virgen, si estaba llena de gracia, si no cometió pecado nunca. Estamos centrándonos únicamente desde el punto de vista más filosófico. Bueno, Jesús pues a la edad de 12 años aparece en el templo ya conversando con los doctores de la ley y los deja admirados por su sabiduría. Y quisiera aquí decir un poco en defensa de la misión de Jesús. Una corriente llamada adopcionismo dice que Jesús no supo que él era Dios o que él era hijo de Dios hasta el momento del bautismo, cuando la paloma baja el Espíritu Santo desciende en forma de paloma, se posa sobre él y la figura del Padre o de Dios viene y le dice, este es mi hijo, el elegido, en él me complazco. Esta corriente dice que Jesús pues no sabía nada de su misión hasta ese momento, ya después supo lo que tenía que hacer. Pero este versículo, este texto del Evangelio de Lucas lo desmiente totalmente. Ya a la edad de 12 años, cuando María, su madre, le reprocha el haberlos preocupado tanto por haberlo perdido durante varios días, durante 3 días Jesús les dice, no sabías que yo tengo que estar en las cosas que miran a mi Padre. Ya se muestra consciente de su misión, de lo que él ha venido a hacer. Y bueno, se ha discutido mucho, se ha escrito también mucho acerca de los 18 años que pasaron durante este episodio de Jesús cuando tenía 12 años y con el comienzo de su ministerio. Es decir, son 18 años de silencio en que no sabemos nada de lo que Jesús hizo o lo que Jesús dijo. Y los evangelios apócrifos se recrean mucho en llenar estos vacíos. El evangelio de la infancia lo ponen de manera
ingenuo, de manera demasiado fantástica, formando figuras de barro y lanzándolas al aire y dándoles vida. O incluso matando niños que lo golpean, niños que no le hacen caso, niños a los que trata como súbditos, regañando a sus maestros, juzgándolos, matándolos. Y son relatos fantásticos y totalmente fuera de lugar acerca de lo que fue la vida de Jesús. Otros libros también más modernos dicen que Jesús fue a la India, que fue a Inglaterra, que estudió con los maestros de Irlanda, con los faquires hindús, con los budistas, en fin. Todos estos relatos carecen totalmente de fundamento histórico y no hay pruebas de que Jesús haya realizado algún viaje alguna vez. A favor de la permanencia de Jesús en Nazaret, se citan los versículos en que su familia o sus contemporáneos le dicen: ¿no es este el hijo del carpintero? Como si dijeran: ¿y este de dónde salió? ¿De dónde sabe tanto? Si hace tanto que lo conocemos y nunca ha dado pues muestras de esa sabiduría. En fin, los evangelios como tal se centran entonces en la edad de 30 años que tenía Jesús. No edad de 30 años exacta, ya que usaba la palabra muy ambigua de Jesús. Tenía alrededor de 30 años cuando comenzó su ministerio, y se le atribuye la duración de su predicación y su mensaje de 3 años, pero pudo ser quizá mucho menos. Bueno, el Evangelio de Marcos comienza ya con la predicación del mensaje de la buena nueva, buena noticia, o también conocida como Evangelio, con las palabras de Jesús diciendo: el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios está ahora cerca, arrepiéntanse y crean en la buena nueva. Este es la gran novedad, sí, la buena nueva es que el reino de Dios ha llegado. Y bueno, el reino de Dios es un concepto tan discutido, tan debatido, tan mal interpretado. El reino de Dios, el reino de los cielos, porque reino de los cielos. Recuerden que una vez que los judíos volvieron de su destierro, se abstuvieron de nombrar a Dios con el nombre pronunciado hacia Moisés, con las 4 letras sagradas, cuya pronunciación se perdió después del destierro, y lo nombraban por respeto únicamente como los cielos, tomando al pie de la letra el mandamiento de no tomarás el nombre de Dios en vano. Bueno, volviendo a lo que estábamos diciendo acerca de Jesús. Decíamos entonces que el reino de Dios viene a ser la gran novedad, viene a ser el centro del mensaje de Jesús. Y Jesús dice: el reino de Dios no es algo que ustedes puedan decir, está aquí o está allá. El reino de Dios no llega en forma visible, sino que ya está entre nosotros. Es lo que dice Jesús acerca del reino de Dios. Bueno, el bautismo de Jesús. Juan el Bautista, mencionado por Flavio Josefo y por la historia considerada como una especie de decenio, que es una de las corrientes, junto con fariseos, saduceos y celotes, como el precursor del Mesías. Juan el Bautista predicaba un bautismo para la conversión de los pecados. El Evangelio según San Lucas es el que más detalla el mensaje de Juan el Bautista. Voy a leer un poco aquí lo que se dice de Juan en el Evangelio de Lucas. Vamos a leer un poco lo que está en el capítulo número 3, versículo número 10. La gente le preguntaba a Juan el Bautista: ¿qué debemos hacer? Él les contestaba: el que tenga 2 capas, que dé una al que no tiene, y el que tenga de comer, haga lo mismo. Vinieron también cobradores de impuestos para que Juan los bautizara. Le dijeron: Maestro, ¿qué tenemos que hacer? Respondió Juan: no cobre más de lo establecido. A su vez, unos soldados le preguntaron: ¿y nosotros qué debemos hacer? Juan les contestó: no abusen de la gente, no hagan denuncias falsas y conténtense con su sueldo. Este es lo que dice Juan el Bautista, es el mensaje que él da, un mensaje sencillo de solidaridad, de compartir, de amor y de compasión hacia los demás. No dice nada nuevo, y Jesús tampoco dirá nada nuevo. Simplemente viene a llevar a la ley a su plenitud. Y bueno, aquí una pequeña reflexión. Muchas veces creemos que la religión viene a imponernos grandes cosas, grandes meditaciones, grandes lecturas, pero el centro de toda religión auténtica es el amor hacia Dios y hacia los semejantes. Si una religión no puede pedir esto, estamos en la religión equivocada. Cualquier religión que se centre en el odio, en la separación, en el fanatismo, es una religión que está equivocada. Y bueno, en el Evangelio según San Juan,
Juan el Bautista presenta a Jesús como el Cordero de Dios, aquel que quita el pecado del mundo. El Evangelio de Juan es más, por decirlo así, se centra más en los discursos de Jesús, es un evangelio altamente teológico. Ya muestra una teología muy desarrollada a comparación de los sinópticos, y el Evangelio de Juan es el que se usa para probar la divinidad de Jesús. El mismo Juan dice: esto ha sido escrito para que ustedes crean que Jesús es el Hijo de Dios y creyendo en Él tengan vida eterna. Ese es el propósito del Evangelio de Juan, y quizá por eso no repite lo que los tres evangelios sinópticos ya decían. El objetivo de esto era dar una visión nueva acerca de la figura y obra de Jesús. Bueno, entonces los cuatro evangelistas presentan a Juan anunciando la venida del Mesías. Juan no es el Mesías, aunque después se les pregunta, los mismos fariseos le preguntan si él no era el Mesías, el mismo pueblo estaba en la duda, y Juan el Bautista declaró de manera sumamente clara que él no es el Mesías, no es el profeta, y tampoco es Elías. Elías no vendrá personalmente, sino que ha venido Juan como un nuevo Elías a preparar la venida del Señor. ¿Por qué se le compara con Elías? Jesús da un elogio de Juan y dice que no ha habido entre los hijos de mujer profeta más grande que Juan, y sin embargo el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que Juan. Y hay que entender que ahora en el mensaje de Cristo, que es superior a Juan, sus discípulos pueden ser más grandes que Juan. Bueno, Juan el Bautista es apresado y finalmente muere durante el episodio del baile de Salomé, el capricho de Herodes y su promesa tonta, y finalmente se ve obligado a decapitar a Juan. Bueno, una vez que Jesús es bautizado, me regreso y voy hacia adelante, ¿no? Porque hay que regresar una y otra vez y explicar cosas que ya se han dicho. Una vez que Jesús es bautizado, el texto nos dice que el Espíritu lleva a Jesús al desierto y ahí es tentado por el diablo. Voy a leer a continuación este episodio porque es altamente teológico, tiene un gran contenido y una gran riqueza para entender la misión de Jesús. Dice así: está tomado del Evangelio según San Mateo, capítulo 4, y voy a leer todo el capítulo 4. El Espíritu condujo a Jesús al desierto para que fuera tentado por el diablo, y después de estar sin comer 40 días y 40 noches, al final sintió hambre. Entonces se le acercó el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, ordena que estas piedras se conviertan en pan. Pero Jesús le respondió: dice la Escritura, el hombre no vive solamente de pan, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Después el diablo le llevó a la ciudad santa y lo puso en la parte más alta de la muralla del templo, y le dijo: si eres hijo de Dios, tírate aquí abajo, pues la Escritura dice: Dios dará órdenes a sus ángeles y te llevarán en sus manos para que tus pies no tropiecen en piedra alguna. Jesús replicó: dice también la Escritura, no tentarás al Señor tu Dios. A continuación lo llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todas las naciones del mundo con todas sus riquezas y maravillas. Y le dijo: te daré todo esto si te arrodillas y me adoras. Y Jesús le dijo: aléjate, Satanás, porque dice la Escritura, adorarás al Señor tu Dios y a Él solo servirás. Entonces lo dejó el diablo y se sacaron los ángeles a servirle. Bueno, no termina ahí el capítulo, pero ya describe ahí las tentaciones que Jesús fue puesto a prueba por el diablo. Y bueno, ¿cómo se presenta el diablo? Este episodio está contado como una discusión entre dos maestros de la ley. Como vemos, también el diablo cita la Biblia a la perfección, cita versículos para que Jesús ponga a prueba su poder y demuestre que es el Hijo de Dios. El diablo se presenta haciendo que Jesús dude, ¿no? Dice: si tú eres Hijo de Dios, haz esto y no te sometas a la debilidad humana, sino que usa el poder que tienes como Hijo de Dios y satisface tus necesidades de comida y de grandeza y de reconocimiento. Pero Jesús reconoce ahí la tentación y que eso no va de acuerdo con la voluntad del Padre, sino que Él vendrá a través de la humildad para vencer finalmente a los poderes de la muerte, a los poderes del diablo, y salir victorioso. Y bueno, el Evangelio de Marcos también relata estos episodios, pero de manera mucho más breve, lo mismo Lucas, y Juan no lo relata, pero sí habla acerca de
del demonio que estaba ya dentro de Judas Iscariote y en cierto modo de las tentaciones que Jesús iba a conocer a lo largo de todo su ministerio. ¿Sí? Todas las tentaciones de Jesús que están aquí es la que se repiten a lo largo de todo el Evangelio. Sus opositores le pedirían señales, los discípulos esperaban un reino temporal. Ahí tenemos a los hijos de Zebedeo, Santiago y Juan pidiendo puestos de honor al lado de Cristo. La discusión de los discípulos por ser el más grande, Pedro disuadiéndolo de ir hacia Jerusalén. Esa es la tentación que conocerá Jesús a lo largo de toda su vida terrenal, ¿sí? El sentido demasiado material que se le quiere dar a sus palabras y la demasiado constante incredulidad de su auditorio, incluso de los mismos apóstoles. Los apóstoles son reprochados constantemente por su falta de fe. Que es el gran reproche que Jesús dirige a los apóstoles: no tienen fe. Bueno, después de esto podemos pasar ya a lo que es las enseñanzas básicas de Jesús, en lo que tenemos como el episodio conocido como Sermón del Monte, que Mateo, Marcos y Lucas repiten de manera más o menos parecida, con la excepción de que Lucas también incluye unas maldiciones o rechazo hacia la riqueza, hacia los ricos, a los poderosos y a los que ya están satisfechos. Voy a tomarlo del Evangelio de según San Mateo. Se presenta a Jesús en un monte, y aquí se ha visto el paralelo con el nuevo Moisés. Moisés había dado la ley desde el monte Sinaí. Ahora Jesús da la definitiva ley, la superación de la ley mosaica o la plenitud de la ley mosaica desde otro monte. Y bueno, ¿qué dice Jesús? Voy a leerlo a continuación del episodio número 5, capítulo número 5 del Evangelio según San Mateo. Básicamente las bienaventuranzas representan una inversión al orden establecido. Los ricos ahora son los últimos y los pobres son los primeros. Pero hay que interpretar correctamente lo que Jesús viene a decir. Dice lo siguiente, capítulo 5. Jesús, al ver toda aquella muchedumbre, subió al monte, se sentó y sus discípulos se reunieron a su alrededor. Entonces comenzó a hablar y les enseñaba diciendo: Felices los que tienen el espíritu del pobre, porque de ellos es el reino de los cielos. Felices los que lloran, porque recibirán consuelo. Felices los pacientes, porque recibirán la tierra en herencia. Felices los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Felices los compasivos, porque tendrán misericordia. Felices los de corazón limpio, porque verán a Dios. Felices los que trabajan por la paz, porque serán reconocidos como hijos de Dios. Felices los que son perseguidos por causa del bien, porque de ellos es el reino de los cielos. Felices ustedes cuando por causa mía los insulten, los persigan y les levanten toda clase de calumnias. Alégrense y muéstrense contentos, porque será grande la recompensa que recibirán en el cielo. Pues bien saben que así persiguieron a los profetas que vinieron antes de ustedes. Y bueno, voy a pasar, aquí termina el texto, voy a pasar ahora a Lucas para agregarle las maldiciones contra los ricos, contra aquellos que ya están totalmente satisfechos. Bien, estoy usando la misma Biblia, por eso me tardo en encontrarlo. Aquí está. Capítulo 6, San Lucas, versículo número 24. Pero pobres de ustedes los ricos, porque tienen ya su consuelo. Pobres de ustedes los que ahora están satisfechos, porque después tendrán hambre. Pobres de ustedes los que ahora ríen, porque van a llorar de pena. Pobres de ustedes cuando todos hablen bien de ustedes, porque de esa misma manera trataron a los falsos profetas en tiempos de sus antepasados. Esto es lo que agrega Lucas a las bienaventuranzas, maldiciones contra los ricos y poderosos del mundo. Bueno, hay que entender bien lo que quiere decir aquí. El pobre como tal no es bueno necesariamente, no lo dice Jesús. El pobre como tal no es una persona que sea mejor que el rico, y el rico como tal no es malo. La búsqueda de riquezas en cuanto a satisfacción de necesidades no es un objetivo condenado por la Biblia. El uso de las riquezas incluso es alabado por Jesús como para hacerse amigos cuando falten las fuerzas para trabajar, en aquella parábola del administrador astuto. Bueno, ¿qué anuncia las bienaventuranzas? Una inversión de los valores, una inversión del estatus que existe. Los ricos ahora son los últimos, los pobres son primero, pero el pobre no tiene por qué
ser bueno no es bueno necesariamente y tampoco se trata de condenar a los malos, únicamente anuncia que el pobre está abierto a la esperanza, por eso es el primero en ser llamado. El rico como tal ya está satisfecho, ya no necesita de Dios, es la paradoja del hombre, el hombre que lo tiene todo se olvida de Dios, lo pierde en algún momento, vuelve a Dios siendo pobre, se satisface y vuelve a ser rico de corazón, su corazón endurece y pierde el espíritu que le permite buscar a Dios. Por eso los pobres, teniendo nada absolutamente más que su esperanza, su confianza en Dios, es el primero, es el favorecido. Todo pobre está siempre abierto a la esperanza, al espíritu de cambio. Ese es en sí el mensaje de las bienaventuranzas. Y bueno, desde este monte Jesús viene a modificar, a transgredir la ley de Moisés en el aspecto principalmente del amor hacia los enemigos. El Evangelio, bueno, el Antiguo Testamento, en la ley de Moisés, en la Torá judía, restringía el amor al prójimo únicamente al ciudadano, al mismo pueblo judío, el amor entre paisanos, entre connacionales, pero decía que no había que hacer amistad con los enemigos, con los de otro pueblo, con los de otro país. Y Jesús viene a rebasar esto, dice, amen a sus enemigos y oren por los que los persiguen, porque de esta misma manera Dios envía la lluvia sobre justos e injustos. Si aman a los que los aman, ¿qué mérito tienen? Ya han recibido su recompensa. Sí, esa es la gran novedad de Jesús, amar a todos, buenos e injustos, y asemejarse a Dios. Ese es el centro del mensaje de Cristo, venir a ser como Dios, venir a asemejarse y a ser santo como solo Dios es santo. Otro aspecto que toma Jesús y en el cual vuelve a sobrepasar a la ley es en el divorcio. Jesús viene a restaurar la dignidad del matrimonio tal y como era al principio. Para eso usa el texto del Génesis. De manera que ya no son dos, sino una sola carne. Lo que Dios ha unido, no lo separa el hombre. Me disculpo, me estoy quedando un poco sin voz. Bueno, el amor a los enemigos y la dignidad del matrimonio son todos los principales puntos que viene a superar Jesús de la antigua ley. No jurar, únicamente ser honestos, decir sí cuando es sí y no cuando es no. Jesús deja la oración del Padre Nuestro y empieza a obrar milagros. Los milagros es otro de los aspectos centrales acerca de la vida y obra de Jesús. Jesús obra milagros de distintos tipos, la multiplicación de los panes, de los peces, la constante curación de ciegos, de sordomudos, la expulsión de demonios, camina sobre las aguas, calma las tempestades y resucita a los muertos. Tenemos 3 resurrecciones: la hija de Jairo, el jefe de la sinagoga, la hija de la mujer viuda y la resurrección de Lázaro, que es contada con gran detalle en el Evangelio según San Juan. También se ve a Jesús conviviendo con pecadores, con publicanos y con cobradores de impuestos, que eran gente muy mal vista en la época de Jesús. Cobrador de impuestos eran los mismos pueblos, el mismo judío que no por no haber encontrado otra fuente de trabajo se tenía que dedicar a ser colaboradores romanos y pues extraer dinero de su misma gente, por eso eran tan odiados. Mateo era uno de los cobradores de impuestos y más adelante Zaqueo era uno de los grandes cobradores de impuestos en cuya casa Jesús se quedó y Zaqueo pues arrepentido se convirtió debido a la presencia de Jesús y dice que él va a donar la mitad de sus bienes a los pobres y devolverá aquello a quienes les haya quitado algo de manera injusta. Bueno, entonces los milagros ocupan un aspecto central en el mensaje de Jesús. Los milagros del Evangelio de San Juan son solamente 7 y no son conocidos como milagros, sino como signos. Y son 7 porque el 7 hay que recordar que es un número muy usado en la Biblia que significa perfección, como los 7 días de la Biblia. Las generaciones de Jesús que están tomadas en grupos de 14, que es un múltiplo de 7. Y así cada número tiene un símbolo. El Evangelio según San Juan usa mucho los números del mismo modo que el Apocalipsis, aunque se ha discutido también si es del mismo autor o es otro, pero eso no es el objetivo de este video. Bueno, Jesús llama discípulos, un aspecto más de la vida y obra de Jesús. Jesús llama discípulos
cuyas listas no se ponen de acuerdo. El Evangelio según San Juan menciona solamente a 9, pero deja claro que eran 12. Mateo da una lista y Lucas da otra. Los principales son las parejas de Simón, que es más adelante Pedro, Cefas, el primer papa, su hermano Andrés, los hijos de Zebedeo, Juan y Santiago. Juan es el discípulo amado en el Evangelio que lleva su nombre. Natanael es mencionado en el Evangelio de San Juan como maestro de la ley. Tenemos a un Judas que no es el Judas Iscariote, y pues obviamente Judas Iscariote, que es el que lo traicionó al final de su vida. Bueno, Jesús llama a discípulos, les confiere el poder de expulsar demonios, de predicar, y los llama a la despreocupación por todo lo terreno. Dice que no lleven nada para el camino. La misma figura de Jesús es admirable en el sentido de su pobreza. No, él mismo declara: no tengo dónde recostar la cabeza. Y únicamente se mantenían de las donaciones de las mujeres que iban con él. Sí, varias mujeres los atendían con sus propios recursos. Judas es el encargado de la bolsa, y como era ladrón, le molesta que Jesús sea ungido con un perfume por la mujer pecadora, donde se ha discutido mucho si eran varias Marías, o era la María de Lázaro de Betania, era María Magdalena, otra prostituta, en fin. Vamos a pasar ahora al episodio conocido como la transfiguración. ¿Sí? La transfiguración, el sentido teológico o el más fácil de explicar es que la transfiguración viene a ser un episodio en el que Jesús viene a confirmar en la fe a sus discípulos, a decirles: yo soy el cumplimiento de las promesas, no va a venir el Mesías después. Fue quizá un episodio que surgió en un momento de duda de los apóstoles, en el que decían, entre tantas opiniones de la gente: ¿será Jesús el Mesías o hay que esperar a otro? Sí, el episodio de la transfiguración presenta a Elías y a Moisés hablando con Jesús. Mateo no dice de qué, pero Lucas dice que hablaban de su partida, que debe de cumplirse en Jerusalén. Recuerden que el Evangelio de Lucas es presentado como el largo camino que Jesús emprende hacia Jerusalén, donde encontrará la muerte a través de la crucifixión y finalmente resucitará y ascenderá al cielo. El episodio que únicamente, que Lucas describe con más detalle. En fin, la transfiguración también se le da un significado simbólico a Moisés como la ley y a Elías como los profetas, es decir, la ley y los profetas apuntan hacia Cristo en el cumplimiento de todo lo antiguo, de todo el Antiguo Testamento. Y los discípulos de Maús, una vez que Jesús ha resucitado, recibirán la explicación de las Escrituras por medio del mismo Cristo. Bueno, otro episodio muy conocido de la vida de Jesús es la expulsión de los vendedores del templo. Un episodio que Juan presenta casi al principio del Evangelio, pero que Mateo presenta al final. Jesús anuncia la destrucción del templo en 3 días, pero se refiere a su propio cuerpo y la gente lo entiende mal. Expulsa del templo a los vendedores que habían hecho de la casa de su padre el mercado y no les permite que trafiquen con animales. ¿Sí? Se anuncia o se ve la corrupción que reinaba entonces en el templo. Más adelante los fariseos, ya odiándolo profundamente, en el Evangelio según San Juan, celebran consejo y deciden su muerte. Caifás profetiza su muerte, ya que era sumo sacerdote en aquel año, y buscan la manera de entregarlo. En este caso, Judas, que dice Juan ya era un diablo desde el principio, o que Lucas dice que el demonio entró en el corazón de Lucas y le puso en su corazón el deseo de entregarle. Antes de que eso pase, Jesús celebra la última cena, donde instituye la Eucaristía y celebra la primera consagración, que se ha discutido mucho entre protestantes y católicos si es o no el cuerpo y sangre de Cristo de manera auténtica, de manera real, o es únicamente un símbolo. Jesús deja claro cuando dice literalmente: esto es mi cuerpo y esta es mi sangre, que es entregado y derramada por ustedes. Pero se le ha dado una variedad enorme de significados. Judas, el traidor, pues los lleva al lugar donde Jesús va a estar con sus discípulos, en el huerto de Getsemaní. Y aquí tiene el episodio conocido como la agonía en el huerto, que está ampliamente detallado en Lucas. Lo voy a leer a continuación. Bien, está casi el final del Evangelio de Lucas y presenta de manera impactante para la fe, para el creyente,
un episodio de debilidad en Cristo, donde duda acerca de su misión y se somete finalmente a la voluntad del Padre. Bien, dice así, está tomada del capítulo 22 de San Lucas y es el versículo número 40. Llegados al lugar les dijo, oren para que no caigan en la tentación. Después se alejó de ellos como a la distancia de un tiro de piedra y doblando las rodillas oraba con estas palabras. Padre, si quieres, aparta de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Entonces se le apareció un ángel del cielo para animarlo. Entró en agonía y lloraba con mayor insistencia. Su sudor se convirtió en gotas de sangre que caían hasta el suelo. Después de orar, se levantó y fue hacia donde estaban los discípulos, pero los halló dormidos, abatidos por la tristeza. Levántense y oren para que no caigan en tentación. Todavía estaba hablando cuando llegó un grupo encabezado por Judas, uno de los 12. Cuando se acercara a Jesús para darle un beso, Jesús le dijo, Judas, ¿con ese beso traicionas al Hijo del Hombre? Los que estaban con Jesús vieron lo que iba a pasar y le preguntaron, Maestro, sacamos la espada. Y uno de ellos hirió al servidor del sumo sacerdote cortándole la oreja derecha. Pero Jesús le dijo, basta ya. Y tocando la oreja del hombre, lo sanó. Jesús se dirigió después a los que habían venido a prenderlo, a los jefes de los sacerdotes y de la policía del pueblo, del templo, y los ancianos de los judíos, y les dijo, tales buscan un ladrón, y por eso han venido a detenerme con espadas y palos. ¿Por qué no me detuvieron cuando día tras día estaban entre ustedes en el templo? Pero ahora reinan las tinieblas y es la hora de ustedes. Esto es lo que pasa durante cuando Jesús es tomado un preso. Juan lo presenta de manera distinta y detalla el significado teológico. Los hombres dicen, venimos a buscar a Jesús, y Jesús contesta usando el nombre de Dios en el Éxodo, yo soy. Los soldados y policías se asombran y caen de espaldas, donde se ha visto un significado quizás simbólico o literal acerca de encontrarse cara a cara con Dios y retroceder atemorizados. Bueno, durante el proceso de Jesús tenemos 2 juicios, o 3, dependiendo de cómo se vea. 2 de ellos fueron religiosos ante Anás y Caifás en el Sanedrín, y más adelante, cuando es entregado a Poncio Pilato, se le tacha de pretender el reinado. Entonces, por lo tanto, se convierte en un juicio político. Obviamente, en aquel entonces el pueblo judío no tenía la potestad para condenar a muerte. Era un delito capital, era remitido a Roma, los cuales decidían sobre este asunto. De lo contrario, Jesús había muerto lapidado, como estaba en la ley, y como más adelante, durante la ausencia del procurador romano, Esteban es lapidado. Ese habría sido el tipo de muerte de Jesús en caso de ser condenado por los judíos. Bien, el Sanedrín, pues, entre un montón de testimonios falsos, de acusaciones confusas, finalmente obtiene la acusación definitoria contra Jesús cuando éste declara ampliamente ser el Hijo del Hombre, que Daniel anuncia, el cual se sentará a la derecha de Dios. Vendrá dentro de una nube con gran poder e infinita gloria. Esto es visto como blasfemia. El sumo sacerdote Caifás se rasga las vestiduras y pues es entregado a Roma, a Poncio Pilato, para ser condenado a muerte. Aquí tenemos entonces lugar al episodio conocido como la Pasión. Poncio Pilato, procurador romano bastante sanguinario, del que recientemente se han encontrado pruebas arqueológicas, no haya delito alguno en Jesús, y en el Evangelio de San Lucas es enviado incluso a Herodes, el cual se lo regresa, y se dice que ambos, que antes eran enemigos, se convierten en amigos. Finalmente, Poncio Pilato, ante la insistencia del pueblo, instigado por los sacerdotes, por los fariseos, entrega a Jesús para que sea crucificado. Y bueno, se ha discutido mucho acerca del método y modo de la crucifixión, si eran las manos, si eran las muñecas, si los azotaban para que perdieran sangre, cuánto tiempo tardaban en morir. Jesús era ya azotado y recibía no más de 40 azotes según la ley judía. Pero la Pasión de Cristo presenta, bueno, en la película, tomado de las visiones de Ana Catalina Emmerich, una visión distinta, mucho más sanguinaria, mucho más realista de lo que fue el padecimiento de Jesús, la coronación de espinas, la crucifixión, el hecho del hombro deslocado. Bueno, Orígenes dice que ocurre el milagro para explicar que Jesús haya muerto tan pronto, y Poncio Pilato se muestra también sorprendido de que Jesús haya muerto apenas
unas cuantas horas después de ser crucificado. Recuerden que la crucifixión era un método ignominioso. El hombre era despojado de toda humanidad y moría finalmente asfixiado, pero podía durar en esa agonía incluso hasta días. Los evangelios Mateo y Lucas presentan a los ladrones, al buen ladrón y al mal ladrón, que los evangelios apócrifos han dado el nombre de Dimas y Gestas. Pero el evangelio de San Lucas únicamente dice que uno lo insultaba diciéndole: si eres hijo de Dios, bájate de la cruz y bájanos a nosotros. Pero el buen ladrón se somete a Jesús, y Jesús le